Una temporada ha finalizado, la 2021-2022. Creo que ha dejado buenos recuerdos en ese sentido y buenos momentos en cuestión a la temporada del Real Madrid. Pero como en todo momento y considerando el paso que ha tenido, todo equipo requiere fichajes y esta sección va a tratar de eso. Vamos a hacer el análisis de la plantilla del Real Madrid y posibles fichajes que podría realizar con el dinero que tiene tras la no compra de Kylian Mbappé. Comenzando entonces, vamos a empezar por orden en cuanto a cómo los vemos en la cancha, evidentemente comenzando con portero, para continuar con defensas, seguir con el medio campo y finalizar con el ataque. Comenzando precisamente con los porteros, creo que está de más mencionar que Thibaut Courtois tuvo una temporada excepcional, sin duda alguna. Para mí fue el factor importante, fue el hombre más importante para que el Real Madrid consiguiera la estrella número 14 de la orejona. Del otro lado tenemos a Lunin, que yo creo que no ha tenido tantos minutos, no ha sido tan tomado en cuenta, por lo cual no puedo decir tanto. La defensa, pasando a la defensa, me parece que es bastante interesante, dado que tiene algunos nombres bastante importantes, algunos otros que tal vez no destacan tanto. Evidentemente entre los más destacados está Militao, que tuvo una temporada bastante buena en comparación a la anterior, donde se le vieron altibajos. Definitivamente la llegada de David Alaba para acompañarlo en la central fue bastante positiva, y precisamente hablando del austriaco, Alaba tuvo una temporada y tuvo una adaptación al Madrid impresionante. Digo, se esperaba que fuera así por la calidad de jugador que es, y la verdad es que Alaba para mí en la defensa fue lo mejor que tuvo el Madrid, junto a Militao precisamente. El caso de Nacho me parece también de reconocer, si bien no tiene tal vez el nivel de estos últimos dos, y creo que es un jugador que cuando lo necesitas en el momento para tapar, para subsanar alguna baja que pueda presentar, creo que lo hace bien, creo que es un jugador cumplidor, aunque no pasa de eso. Ferland Mendy me parece que también en la lateral izquierda lo hizo bastante bien, fue fundamental, es cierto, tal vez después de la lesión no tuvo el nivel desde mi punto de vista que tuvo antes de, pero de todos modos tuvo un trabajo bastante bueno. El caso de Lucas Vázquez me parece a mí un tanto intermitente, creo que ahí es donde cuesta un poquito más de trabajo en la lateral por derecha del Madrid, dado que es un jugador bastante intermitente, a mí me sigue sin convencer. Por ahí me parece que lo ponen también por una cuestión de pues es lo que hay, pero sí creo que no es un jugador que te pueda ofrecer más. Creo que para cubrir ahí la posición está bien, pero no más. El caso de Carvajal es algo similar. Creo que de pronto te da buenos partidos, también de pronto te da algunos partidos bastante malos, por decirlo de alguna forma. Es por eso también a mí de pronto también Carvajal me da cierta inseguridad, o no me da la seguridad que me gustaría que tuviera en esta posición para un equipo tan importante como el Madrid. Ya después de ahí queda Vallejo y Gutiérrez, que me parece se puede decir muy poco por parte de ellos dos, por lo cual pues simplemente son jugadores que sin duda pueden ser candidatos a no seguir en el equipo. Como bien dices, vamos a ir de la parte de abajo, de la parte defensiva al medio campo, y en este sentido toca precisamente hablar de los jugadores que se encargan de generar todo el juego y ser esa medular de la delantera y la defensiva. En el caso de tenemos a los tres principales, Modric, Kroos y Casemiro, tres jugadores que hablan mucho de lo que es la seguridad y más que nada en ese sentido del nivel que tiene. Pero si bien viene siendo ya algo habitual en este sentido, todo equipo necesita un recambio generacional, y creo que en ese sentido, al menos con los nombres que ahorita estamos por mencionar, creo que Valverde y Camavinga serían un buen relevo, que lo han estado haciendo de menos a más, que han ido jugando y mejorando día con día, y creo que dan la misma seguridad hasta cierto punto que te pueden dar los titulares que tienes, y que al final del día poco a poco tienen que hacerse ese relevo, sobre todo por la edad que ya comenté de los tres principales antes mencionados. Ceballos puede ser un jugador funcional hasta cierto punto, y considerando alguna lesión que pueda llegar a tener el club blanco, pero lejos de eso le veo muy pocos minutos, sobre todo porque Ancelotti lo ha utilizado en los últimos partidos, pero dudo que lo siga metiendo. Y Antonio Blanco, que era un posible relevo de Casemiro, sigue siendo un jugador muy joven y que sigue siendo la cantera, y creo que antes de llegar al Madrid va a terminar siendo un jugador que cederán por algún equipo de España,
y darle más minutos para seguirse fogueando y obviamente ganar más experiencia. Pasando entonces a uno de los puntos también medulares, sobre todo por un jugador en cuestión ahí que se encuentra en la delantera, evidentemente hablando también de otros que también son bastante importantes en el Madrid, pasaremos a ver pues precisamente esta parte de la ofensiva, la cual pues se encuentra en primer lugar encabezado por Karim Benzema, un jugador que me parece a mí es el candidato número 1 para ganar el Balón de Oro de esta temporada. Me parece que tuvo una temporada excepcional, fue evidentemente el jugador que más destacó no solo en el Real Madrid, sino que si hacemos la comparación con otros equipos fue el que tuvo más influencia, dado que además de ser un gran delantero, de generar los goles y de hacer incluso las asistencias, fue el líder del equipo. También tenemos a un Vinicius que despertó, que no se esperaba que fuera a dar la temporada que dio, y la verdad es que fue de lo mejor que tuvo el Real Madrid. Al final del día Vinicius fue quien hizo ese gol que les dio esa Champions número 14 a los merengues. Rodrigo, que también me parece ha ido mejorando. Es cierto, no ha tenido tantos minutos, pero me parece que cuando ha estado de titular ha cumplido, y cuando ha entrado de cambio también ha sido un jugador bastante desequilibrante y un jugador que te puede aportar un poco más en cuanto a estas cuestiones ofensivas. Marco Asensio me parece que ya llegó a un punto donde ya llegó a su tope desde mi perspectiva. Es cierto, hay veces que entra y puede ser un jugador que funciona bastante bien, pero también hay otras ocasiones en las que entraba y tal vez no lo hacía de la mejor manera que se esperaba. En ese aspecto me parecía bastante intermitente en algunas ocasiones Marco Asensio, pero creo que todavía sigue siendo un jugador que puede continuar como una opción de cambio en caso de que haya alguna baja importante. Y bueno, por último tenemos a 3 jugadores que desde mi perspectiva también son candidatos a irse, que es el caso de Eden Hazard. Para mí me parece que Hazard nunca mostró lo que en algún punto con el Chelsea demostró ser capaz. Creo que aguantarlo más tiempo sería ya un error total por parte del Real Madrid. Desde mi perspectiva no tuvo casi minutos, y los minutos que tuvo realmente pues hizo poco. No se le vio tampoco tan mal, pero para el equipo que es el Real Madrid no puede darse el lujo de tener un jugador que no lo haga tan mal. Mismo caso con Mariano, que bueno, Mariano está prácticamente descartado, no se puede decir tampoco mucho de este jugador. Y el caso de Luka Jovic, que bueno, siempre está esa espinita de decir que necesitaba pues ahí jugar con un estilo de juego específico para que él rindiera de mejor manera, que evidentemente pues aquí en el Madrid no se va a dar, ¿no? Que es tener un compañero en la delantera. Me parece que en ese aspecto pues también Jovic se le vio muy poco, regresó del Eintracht Frankfurt y la verdad es que hizo de poco a nada. Una vez terminado el análisis de al menos la plantilla como tal con la que se queda el Real Madrid, lo siguiente a mencionar es como un análisis en general de los altas, bajas y cedidos que consideramos que puede llegar a tener de manera individual el Real Madrid. Inicio en este sentido con las altas. Hasta el momento que se está grabando este video, se ha sabido de Tchouaméni, un jugador que si bien podemos decir que puede salir a un precio caro, creo que es lo que se está pagando por jugadores de este mismo nivel. Rudiger, que afortunadamente podemos decir que sale de manera gratuita, tienes que pagar el salario, pero siento que puede ser un tanto complicado, sobre todo la situación de que si bien el Madrid está de manera completa en la defensa, que puede ser que llegue a completarla un poco más, darle mayor competitividad a la parte defensiva, también puede llegar a afectar en ciertos puntos, sobre todo porque lo único que reconocemos bueno de Rudiger fue la última temporada, y que tiene un distinto planteamiento, o al menos que viene jugando con un distinto planteamiento al de Tuchel, una defensa de 3, y en este Real Madrid va a ser una defensa un tanto distinta, a menos de que Ancelotti decida cambiarlo solamente por la llegada de Rudiger. En el caso de los cedidos, para mi consideración, creo que Jovic, Brahim, Reinier, Lunin, Takefusa y Odriozola son jugadores que no te han rendido al 100%. Brahim es el que mejor lo ha hecho de todos ellos, y creo que van a esperarse una temporada más al menos y ver que pueden sacar todavía a un futuro, sobre todo considerando de que en el lado en el extremo por derecha queda esa vertiente de si poner ahí a Abraham, que no es una posición ideal, pero pues lo ha llegado a jugar, o por otro lado apostar fuertemente por Rodrigo, que es lo más probable, pero no descarto la idea de Brahim Díaz. Y por último las bajas, como ya sabemos, la ida de Marcelo, de Bailey, de Isco, que ya es un hecho. Yo considero en este sentido que Asensio es una baja que se va a terminar dando sí o sí en este mercado de verano, sobre todo porque pues ya tienes a jugadores que te dan esa seguridad en la parte de arriba, que si bien yo no me estoy descartando a Hazard, porque al final del día es un fichaje que hiciste muy caro y no lo van a dejar ir, al menos por cuestión de pues que valga al menos la cuestión económica, y que
Si puede recuperar un poco de nivel, que lo haga y ya después venderlo, pero creo que esta no será la temporada en la que Hazard se vaya, sobre todo considerando el precio. Mariano es un jugador que es muy probable que se vaya a ir, al menos aunque sea cedido, yo lo diría que sería ya vendido porque no ha rendido bien en Madrid, no ha tenido los minutos y pues tampoco creo que los consiga de manera tan fácil considerando la delantera de Madrid. Vallejo, otro jugador que si bien creo que puede darle esa seguridad en algunos momentos en la parte de atrás, pero pues ya llega Rudiger y creo que es más que suficiente. Mendy es donde más llego a tener dudas, sobre todo porque si bien es un buen jugador, en los momentos que se le ha requerido ha rendido bastante bien, pero creo que la llegada de Rudiger puede desplazar a Lava al lado izquierdo y dejar a Rudiger y a Militao por la central. Tendremos algunas dudas ahí con Carvajal, Lucas Vázquez, de vez en cuando han puesto ahí también a Valverde, pero creo que con esos 3 jugadores, al menos de momento, tendrían suficientes. Si pudiera yo mencionar algún nombre en esa posición, yo diría que podrían traer al menos que pudiera dar cierta solvencia a Nordi Mukiele, jugador de Leipzig, que creo que lo haría bastante bien en esa posición, sobre todo considerando los jugadores que tienes en defensa y al menos tal vez que sean ya más defensivos y no que sean tanto de ataque los jugadores laterales, pero bueno, esa es mi consideración. Tal vez también podríamos decir en altas, por ahí se estaba rumorando lo de Christopher Nkunku, pero ya lo veo un poco más improbable si no hay tantas salidas, más en cuestión de las que ya se han tenido de este equipo blanco. En general me parece que compartimos puntos de vista en cuanto a jugadores de altas, cedidos y bajas bastante similares. En el caso de las altas, para no mencionar más, el caso de Tchouaméni se me hace un buen fichaje, aunque yo incluso hablando fuera de cámaras lo he dicho, no se me hace un jugador que valga 100 millones, obviamente 80 seguros y 20 en variables, sí se me hace un gran jugador, pero sí es excesivo desde mi punto de vista lo que pagaron. Y el caso de Rüdiger me parece que también es un jugador que puede que te convenga por el hecho de que llega gratis, pero realmente Rüdiger ha vivido de una buena temporada que fue cuando ganaron la Champions, pero en esta última sí se ha visto que ha bajado su nivel y lo he mencionado ya desde hace rato, es un jugador bastante intermitente. En el caso de los cedidos, pues es algo similar, el caso de Vallejo, que también creo que pues es un jugador que no tiene cabida en el Real Madrid y que debería de irse cedido. El caso de Reinier, yo creo que no lo va a comprar el Borussia Dortmund, creo que va a regresar y se va a volver a ir cedido. El caso de Lunin me parece a mí que es un jugador bastante bueno, es un portero que puede servirte por el momento, pero sí necesita más minutos, porque si de alguna manera mantenerlo ahí sin tantos minutos es estancarlo un poco, entonces lo veo también por eso cedido. Kubo me parece es una situación similar, no es un jugador que esté mostrando malas condiciones, pero también necesita minutos y muy difícilmente los va a tener en el Madrid. Y el caso de Odriozola se me hace un poquito confuso el cómo lo voy a manejar con él, porque por un lado me parece que en la lateral sí les hace falta un jugador, no sé qué tanto Odriozola puede ocupar ese lugar y pueda dar esa seguridad, y por lo mismo yo de pronto lo vería un poquito más cedido que estando en el Madrid, aunque también puede ser una posibilidad. Y en el caso de las bajas, pues es donde a lo mejor diferimos un poquito con algunos jugadores. El caso de Hazard, que a mí me parece un jugador que ya se tiene que ir. Es cierto, costó mucho, como tú muy bien lo dices, pero pues no ha rendido y creo que es mejor darle salida ahorita que lo puedas vender en un precio, pues tal vez ya no tan bueno, pero pues sí que puede ser superior a lo que lo puedas vender en un año o dos más. El caso de Isco, de Bale, que pues evidentemente ya terminan contrato y que pues ya no hay cabida para ellos y que difícilmente, al menos que pase un milagro, pues los van a renovar, que se ve muy complicado. El caso de Ceballos igual, no creo que sea un jugador que pueda estar en el Madrid, yo creo que ya es hora de que se vaya pues por venta definitiva, mismo caso con Mariano, mismo caso con Jovic, una promesa que nunca terminó por pulirse, que no terminó por dar los resultados que pretendía este Real Madrid, y me parece que también ante la presencia de Karim Benzema muy difícilmente va a poder ocupar pues ese lugar importante. Y el caso de Brahim Díaz, que me parece a mí en el Milan lo ha hecho bastante bien, creo que el Milan lo puede comprar, no creo que lo venda tan alto el Real Madrid, o más bien no creo que el Milan ofrezca una cantidad exagerada, pero sí lo veo al Milan peleando por este fichaje, y también creo que a Brahim le conviene más quedarse en el Milan que regresar al Real Madrid. Por último menciono a uno de los que también es obvio, pero lo digo al final porque creo que es un jugador a
de que se va como una leyenda, se va como un jugador que en muchos momentos fue sumamente importante, que fue súper desequilibrante, que en la Champions del 2014, donde ganan la 10ª, para mí fue el jugador que entró a revolucionar al Real Madrid, y que además de este partido pues te dio otros partidos y otras temporadas en las cuales fue fundamental. El caso de Marcelo, evidentemente, una leyenda, una estrella no nada más del Madrid, sino del fútbol internacional, que ya se va del fútbol europeo, pero que se va con los mejores números, se va con el mejor cartel y se va sin duda como una de las grandes leyendas del equipo merengue y de brasileños en Europa. Y pues bueno, estos serían nuestros movimientos, nuestros fichajes para esta temporada 2022-2023 para el club merengue. Como siempre, ya sabes que tu opinión para nosotros es importante, así que déjanos en la caja de comentarios qué te parecen estos movimientos que nosotros realizamos, qué nombres propones tú para que lleguen al club blanco. ¿Crees que ya con estos nombres que tienen ya es suficiente para que tengan una buena temporada? ¿O crees que sí necesitan hacer algunas altas más para que el Madrid se consolide todavía más como un equipo dominador en Europa?